bien, hoy quiero comentar algo que el Señor ponía en mi corazón en este último tiempo. Vengo masticando y creo que la iglesia necesita de esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que confiamos en los tiempos del Señor, confiamos en cómo Él hace las cosas. ¿Cuántos quieren recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Amén. Pues yo también quiero. Así que Padre, te damos gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y eso es lo más grande que podemos tener, Señor. No es cuestión de las formas, no es cuestión de lo que hacemos, Señor. Lo único que buscamos aquí es tu presencia, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que te muevas con total libertad y total poder, Señor. Que todo lo que no venga de ti, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y podamos tener nuestra mente y nuestro corazón alineado contigo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias porque tu palabra está viva, Señor, y produce transformación en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, alguien que me refresque la memoria de qué estamos hablando este último tiempo. De cómo se dice, de compasión, ¿no? Y viene una prédica y luego viene otra y tú dices, bueno, ¿de qué hablará Rafa hoy, no? Pues os hago un pequeño spoiler, ¿no? De compasión. Ahí a alguno le está sangrando un poquillo el ojo por la falta de ortografía, ¿no? Claro. Bastante, ¿no? Pero yo quiero compartir algo que el Señor está poniendo en mi corazón respecto a nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de toda la Biblia vamos a ver un montón de cosas que Dios nos dice no hagas esto y que Dios nos dice haz esto otro, ¿verdad? Hay muchas cosas en la Biblia, tanto mandamientos como advertencias, donde nosotros podemos aprender. Y la compasión, el tener compasión, puede verse como un mandamiento, es algo que el Señor nos ha mandado que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que ninguna de las cosas que Dios te ha dicho que hagas, al igual que ninguna de las cosas que Dios te ha dicho que no hagas, las puedes hacer sin una relación íntima con el Señor. Nada funciona. Y yo he pasado rachas de mi vida donde solamente una frase que empezara por tienes que, ya me estremecía, ¿no? No, tienes que no. Algo ahí está fallando, ¿no? Porque uno lo ve como tengo una obligación, tengo un trabajo, tengo que hacer algo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia o cuando escuchamos testimonios de personas llenas del Señor, lo que nos transmite es algo diferente. No sé si me pilláis por dónde voy, pero yo en todo este tiempo vengo pensando, Señor, ¿dónde está el ingrediente estrella? ¿Dónde está lo que marca la diferencia entre unos cristianos y otros? ¿Dónde está la diferencia entre aquellas historias que para nosotros son inspiradoras y cuando contamos nuestra historia de vida nos dan ganas de llorar, ¿no? ¿Qué está pasando entre unos y otros? Porque Dios es el mismo, ¿no? Y algo que el Señor me viene hablando este tiempo, ¿no? Todo muy rosa, todo muy corazoncito, es ¿qué tal el amor con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu enamoramiento del Señor? ¿No? Ya los que me ven saben que estoy profundamente enamorado. A veces con demasiada miel por medio, ¿no? Y realmente el Señor venía hablando conmigo de, bueno, ¿y cómo está tu amor por mí? ¿Cómo te mueves o cuál es tu pasión para poder hacer las cosas? Porque cuando decimos de hacer algo para la Fabi, me puedo pegar la semana entera y se me va el tiempo. Ahora, ¿me pasa lo mismo cuando hablo de las cosas del Señor? Entonces el Señor viene rascando ahí un poco en mi corazón de, Rafa, ¿cómo va tu relación conmigo? ¿Cuánto tiempo me estás dedicando? ¿Cuánta intimidad estás absorbiendo conmigo? Y realmente, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque la clave para ser compasivo, la clave para tener compasión es estar llenos del amor del Señor. Entonces yo hoy quiero compartir un pequeño pasaje, luego voy a hacer referencia a 3 o 4 cosas. Bueno, iba a decir que prometo no extenderme, pero no prometo nada. No sé por dónde se puede ir. Pero quiero que me acompañéis a el libro de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, 13 al 35.
Cuando lo tengas, di amén. Cuando lo tengas y el que está a tu lado no lo tenga, dile, apúrate. ¿Lo tenemos todo? Lucas 24, versículo 13, dice, y he aquí, todo eso pasa después de que el Señor ha sido crucificado, ¿no? Ya habían pasado 3 días. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, cada uno con su opinión, con su manera de ver las cosas, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. No sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ojo a esto, ¿eh? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, versículo 28, y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando abrían las escrituras, y levantándose la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este pasaje es tremendo, porque ya había sido crucificado el Señor y todos ellos lo habían visto, y ya habían pasado 3 días que supuestamente iba a resucitar, ¿no? Entonces ahí ellos estaban andando camino a Jerusalén, e iban discutiendo respecto a su perspectiva, a su manera de ver las cosas, bueno, pues cómo veían la situación, bueno, tú qué piensas de esto y tú qué piensas de esto otro, y ahí estaban hablando y discutiendo mientras iban caminando, ¿no? Y en ese mismo momento Jesús mismo se mete en la conversación, que si ellos no sabían que era Jesús, pues es como si un extraño de repente viene y se pone con 2 de ustedes a caminar, ¿no? Tú dices, ¿qué le pasa a este, no? Pero ellos iban caminando y bueno, se pusieron a hablar con él. Y ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que estáis hablando? Y sobre todo un matiz importante, dice, ¿por qué estáis tristes? Ellos iban caminando después de todo lo que habían visto en el Señor, pero estaban tristes, ¿no? Entonces el Señor empieza a hablar con ellos y dice que mientras le empieza a hablar de la palabra, mientras empieza a contarles de las cosas que hay en la Biblia, dice que a ellos empieza a arderle el corazón, ¿no? Y aquí es donde yo quiero poner la clave de nuestra relación con Dios y la clave de nuestro caminar.
¿Por qué? Porque si a nosotros no nos arde el corazón cuando estamos en la presencia de Dios, quiere decir que nos falta acercarnos más, ¿no? La presencia del Señor dice que es como fuego, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas a una chimenea, estás calentito. Y si te acercas mucho, te quema, ¿no? Ahora, si tú pones una chimenea al fondo de la habitación y tú estás en la otra punta, ni te enteras que está encendida, ¿no? Entonces, con el Señor pasa lo mismo. Y muchas veces queremos hacer las cosas del Señor y muchas veces queremos decir, no, sí, la chimenea está encendida, pero yo no me acerco. Entonces los cambios no suceden. Y os digo una cosa, no hay nada más triste que un cristianismo frío. Es horroroso. De hecho, es completamente inviable. La gente se muere por el camino, ¿no? Entonces, para poder ser compasivos y para todas las cosas que hay que hacer, necesitamos tener el corazón ardiendo por el Señor. Y eso es fácil de conseguir, pero uno tiene que hacerlo. Uno tiene que ir a la presencia del Señor. Ayer hablábamos con los jóvenes, ¿verdad? Y Roque compartía acerca de consagrar nuestro tiempo, ¿no? Bueno, tengo un rato libre, ¿qué hago? Pues en vez de pegarme una hora mirando Instagram, me meto a buscar la presencia del Señor, ¿no? Y llega un momento en el que cuando es en nuestro hábito, donde tenemos un tiempo consagrado, el corazón nos arde fácil. Estamos llenos de lo que es del Señor. Estamos llenos de lo que el Señor hace en nuestras vidas y eso mismo es lo que podemos compartir, ¿no? La compasión nos debe brotar de dentro. Y hay un versículo que dice, ese sí está en Juan, dice Juan 7, 37 al 46, bueno, yo solo voy a leer el último, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando uno está lleno del Señor, cuando uno está creyendo las cosas que son del Señor, del interior brota. O sea, te sale, se te escapa. No sé si alguna vez has cogido una manguera a presión y la has intentado tapar y sale agua por todos lados, ¿no? Es muy difícil. Entonces, esto es lo mismo. Cuando uno está lleno del Señor, cuando uno está en una intimidad con el Señor, del interior se escapa ríos de agua viva. Se escapan los torrentes de agua, se escapa la bendición, se escapa las cosas que son del Espíritu. No las podemos retener. Entonces fíjate qué diferente es tener algo que está brotando de dentro, bendiciendo a todos los que tenemos alrededor, o tener que buscar a ver si hay una gotita de agua que podamos darle a alguien, ¿no? Tenemos que ser compasivos, tenemos que dar, sí, pero es muy diferente que me brote a que yo tenga que estar buscando con cuentagotas, que tenga que estar esforzándome por dar algo que ni siquiera yo tengo. Entonces aquí no somos unos buenos y otros malos. Aquí lo que somos es unos muy llenos del Señor y otros que están preocupados por otras cosas. Esa es la única diferencia entre los cristianos. Entonces cuando nosotros nos metemos en la Biblia y vemos la historia de Pablo y ¡guau! ¡Qué tremendo Pablo!, ¿verdad? Y nos vamos a ver a Pedro y decimos ¡guau! ¡Qué tremendo Pedro! Y a lo mejor invitamos a algún misionero, invitamos a alguien, ahora dentro de poco viene Óscar, ¿no? Que todo el mundo es como que, oh, la historia de Óscar, oh, la historia de Óscar. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Óscar es un superhombre? No. Óscar se ha pegado muchas horas pegándose a la chimenea. Entonces ahora de su interior brota aquello que es del Espíritu. Y de ahí no estamos ninguno exentos, hermanos. La clave, no solo para ser compasivos, la clave para vivir lo que el Señor quiere que vivamos, es que de nuestro interior brote ese agua viva. Es que nuestro corazón arda en la presencia del Señor. Es que vengamos aquí en un tiempo de alabanza, en un tiempo de palabra, en un tiempo de lo que sea, mismo en la ofrenda, que nos arda el corazón de saber que estamos en la presencia de Dios. Y que cuando salgamos de aquí no se ha acabado y hasta el domingo que viene, sino que vamos con la presencia de Dios. Porque Dios, ¿dónde mora? En el interior, en nuestro templo, ¿no? Entonces yo quiero ver ahora algunos ejemplos, pero la clave de todo está aquí. Si quieres podemos terminar ya la prédica, ¿no? Terminamos el mensaje. Pero yo quiero que os apuntéis algunos versículos, os lo puedo, bueno, también se pasará el bosquejo si queréis, pero que podamos tener en claro ejemplos de cómo esto se pone en práctica. Porque está muy bien decir, tienes que tener ríos de agua viva brotando en tu interior. Y tú dices, vale, tienes que, ¿no? Otra cosa más que tengo que hacer. No, no te confundas.
Tienes que llenarte del Señor. Tienes que pegarte al Señor. Lo demás sale solo. Brota, es imparable. En Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11 dice: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Dice, en el cuidar a los demás, en la práctica de la compasión, ¿no? En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu y sirviendo al Señor. Él mismo te está dando, el apóstol Pablo te está dando la clave, ¿no? Él fue bastante llamativo en todo esto, ¿no? Él mismo dice en 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice, por lo cual, siendo yo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más gente, ¿no? Me he hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco por ganar a los flacos. Esta versión es un poquito más rara, ¿no? A todos me he hecho todo para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme juntamente partícipe con él. O sea, todos sus esfuerzos no era para salvarlos a todos, porque no depende de nosotros. Pero hago todo lo posible para salvar a algunos. Su vida está completamente entregada a lo que el Señor quiere, ¿no? Es apasionante cuando vemos, por ejemplo, la vida de Pablo, tanto como la de los demás, ¿no? En Hechos capítulo 5, 40 y 42, habían estado compartiendo, ¿no? Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Y qué pasó? Después de haberle dado una paliza, ¿no? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era imparable. Ni pegándoles palizas los podían detener. Salían solos, les pegaban una paliza, vamos, eso que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y seguían adelante. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la locura? ¿Qué se han tomado? Y no es que se hayan tomado nada, es que estaban viviendo lo que la palabra tiene escrita. Y nosotros muchas veces hacemos como que la vivimos. Pero cuando empezamos a vivirla, te digo que el cristianismo se transforma completamente. Lo que hasta hoy conocemos de ser cristianos se revoluciona de una manera increíble, ¿no? Pablo lo tenía todo por basura para ganar a Cristo. En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La relación con el Señor no la podemos dosificar, no la podemos cuantificar. No es algo de, bueno, hoy sirvo, mañana no porque estoy ocupado y pasado sirvo. Bueno, uno tiene su tiempo, su lo que sea, cada uno invierte como quiera, ¿no? Pero la relación con el Señor no es dosificable. No puedo tener un poquito de relación con el Señor. Tenemos que enamorarnos. Tenemos que estar profundamente enamorados. ¿Y sabes qué? Que ni siquiera nos cuesta, porque cuanto más lo conocemos, más te enamoras. Porque Él lo hace todo por ti. Absolutamente todo. Y no hay nada más apasionante que vivir como Jesús vivió. No hay nada más apasionante que poder experimentar en nuestras manos las cosas que nosotros leemos en la Biblia. ¿Por qué dice que vosotros haréis las mismas cosas y aún mayores que estas haréis? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Y yo no sé tú, pero si yo analizo mi vida, mayores cosas desde luego que no. Y las mismas casi que tampoco, ¿no? Entonces yo me desafié al Señor diciendo, Señor, yo quiero vivir un cristianismo diferente. Señor, yo quiero vivir lo que estoy leyendo en la palabra. Y yo no sé cómo eres tú, pero muchas veces cuando yo leo la Biblia es como que digo, bueno, pero esto era otro tiempo, ¿no? Esto solo pasaba antes o esto tal.
Pero luego cuando escuchas testimonios de gente contemporánea a ti, que está viviendo milagros, que están sucediendo cosas en la zona donde ellos están predicando, la gente se convierte, eso da esperanza de que tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Pero depende de ti y depende de mí. Entonces yo hoy no quiero añadirte una cosa más que tienes que hacer. Yo hoy lo que quiero darte de parte del Señor es la clave para que todas las cosas que tenemos que hacer salgan brotándonos del interior y no teniendo que hacer un esfuerzo. La palabra de Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Entonces tenemos que hacer las mismas cosas, pero la manera en la que los hacemos va a cambiar dependiendo de cuánto está ardiendo en nuestro corazón en la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? Ninguno somos libres de tener un corazón enfriado. Yo lo he tenido. Entonces, esto no es una condena para sacar el látigo. A ver, ¿cuáles son los que tienen el corazón frío? No. Es que el Señor te está diciendo: la chimenea está encendida. Ven a mí. Ven a mi presencia. Quiero hacer que arda. Quiero que todas las cosas que están perturbando y molestando las dejes aparte. Y quiero encenderte el corazón. Quiero que todas aquellas cosas que quiero hacer en Málaga pueda hacerlas a través de ti cuando ardas en mi presencia. Yo veo un apóstol Pedro que estaba con el Señor, ¿no? Y de repente venía por el mar y Pedro se lanzaba en fe, ¿no? Venía a arrestar al Señor y él impulsivo se ponía a cortar orejas. No, había algo dentro suya que estaba por el Señor, que tenía esa pasión, ¿no? Esa impulsividad. Pero luego vemos al mismo Pedro habiéndolo negado y vemos al mismo Pedro en una barca medio deprimido intentando pescar y sin conseguirlo también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, ninguno estamos exentos de que se nos enfríe el corazón. Sin embargo, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y se lanzó tremenda prédica. 3.000 convertidos. Es el mismo Pedro que se había enfriado. Es el mismo Pedro que le habían pasado cosas. ¿Qué no era lo mismo? La llenura del Espíritu Santo en su interior. Entonces el Señor lo que nos está diciendo hoy es: iglesia más que vida, tenemos que ejercer la compasión. Iglesia más que vida, tenemos que ir a hacer discípulos. Iglesia más que vida, tenemos que hacer un montón de cosas porque hay mucha necesidad ahí fuera. Pero no la podemos coger de las pequeñas reservas de agua. Ven a mi presencia y yo voy a hacer que broten de tu interior esos ríos de agua viva. Amén. Me encantan los salmos de David porque uno puede repetirlos y orar con ese anhelo que tenía David, ¿no? En el Salmo 84:2 dice: codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El anhelo, aún la carne estaba deseando la presencia del Señor, ¿no? Salmo 24:7 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, lo que yo hoy quiero comentarte o quiero compartirte de parte del Señor es que necesitamos la llenura del Señor. Y cuando uno se enamora es brutal lo que sale de ahí. Entonces, yo no confío en las capacidades de cada uno de nosotros tenemos para hacer la obra del Señor. Pero sí confío en lo que puede hacer la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para hacer la obra del Señor. Amén. Así que si tú quieres eso, aunque ya la tengas, puede arder más. Si se te ha enfriado, podemos quitar las durezas. Sea cual sea la situación en la que estás, el Señor tiene más para darnos. Y si tú quieres poder arder en la presencia del Señor, si tú quieres, como decían en el camino a Emaús, no ardía en mi corazón el deseo de predicar, no ardía en mi corazón el deseo de hacer tu voluntad, no ardía en mi corazón el deseo de amar a los otros, no ardía. Si esas no son nuestras frases, el Señor quiere producirlo. Amén. Y la invitación es: ven a su altar, ven a su presencia. Porque yo me he esforzado mucho tiempo por hacer la obra del Señor sin éxito. Entonces, por más esfuerzo y maneras que te imagines, la única manera es entrando a la presencia del Señor. Es con pasión, no es una falta de ortografía. Si estamos apasionados del Señor,
si estamos apasionados por Él, las cosas brotan solas. Yo no sé cómo son vuestros trabajos, pero hay gente para la que ir a su trabajo 8 horas es un tostón. Sin embargo, si hay algo, los que producen música, por ejemplo, ¿no? En vez de 8 horas, si tiene que echar 12, les da igual, no están mirando el reloj porque están disfrutando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos encendidos en el Señor, no hay tiempo que valga. No hay recursos que limiten, no hay cosas que condicionan. No, es que brota, es que no lo puedes parar. Porque no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es una verdad. Pero esa verdad solo la viven los que están llenos del Señor. Y eso hoy está disponible para ti. Así que si tú quieres tomarlo, te invito a ponerte en pie, que te puedas olvidar de lo que tienes alrededor, de lo que pasa en la semana, de las cosas que te preocupan. Y simplemente ven al fuego del Señor. Ven a su presencia. Ven a ser lleno de lo que Él tiene para darte. Cuando vemos esa parábola de las vasijas, el Señor es ilimitado. Vas a recoger lo que tú estés dispuesto a recibir. Y hoy el Señor tiene mucho para darnos. Hoy el Señor quiere llenarnos como iglesia para que todas estas cosas que tenemos que hacer broten de nuestro interior. Nos apasionen, nos enamoremos. Y os digo que no hay mayor bendición que ver vidas transformadas con tus ojos. No solo la tuya, que ya es tremendo milagro, sino cuando empiezas a ver que la vida de la gente se restaura. No hay premio mayor en la vida, os lo aseguro.